Vamos a continuar con la serie La soberanía de Dios. El tema de hoy es el número 7, se titula Su soberanía en la oración. Su soberanía en la oración. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Las circunstancias que rodean al cristiano, como escasez, por un lado, otro tiempo puede ser abundancia, un tiempo puede ser salud, a veces hay tiempo de enfermedad, a veces hay tiempos de bonanza, otros de tempestad, a veces hay hambre, hay estrechez, a veces no, a veces hay peligro, a veces hay seguridad, hay quebrantamiento, hay situaciones de dolor, hay tiempos felices, tiempos no tan felices, pero todo esto y mucho más está bajo la soberanía de Dios. Dios tiene planes soberanos para formarnos a la imagen de su Hijo. Él tiene propósitos bien definidos y Él usará cualquier circunstancia para cumplir sus propósitos que Él tiene para nosotros. El problema radica en que no conocemos, no entendemos la soberanía de Dios. O cuando escuchamos sobre la soberanía de Dios, no queremos aceptar que Dios es soberano. Entonces nos metemos en problemas. Hubo una mujer en el Antiguo Testamento que se llamó Ana. Esta mujer era estéril y ella anhelaba tener un bebé. Esto es un deseo normal. Y ella hizo una petición a Dios que le concediera un bebé. Pero antes de que ella hiciera esta petición, ella hizo una confesión de la soberanía de Dios. En 1 de Samuel, no necesita buscarlo, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, Ana está orando y dice así: el Señor es el que da la vida y el Señor es el que toma la vida, el que quita la vida. El Señor es el que empobrece y el Señor es el que enriquece. El Señor es el que humilla y a otro lo levanta. Entonces, esta mujer tenía un conocimiento de la soberanía de Dios que usted y yo necesitamos tener. Pregunta: ¿podrá mi oración cambiar los propósitos de Dios para mi formación, madurez y crecimiento? Bueno, antes de responderle, déjeme decirle algo. Una cosa son los propósitos de Dios y otra cosa son las circunstancias que rodean nuestra vida. Los propósitos de Dios son lo que Dios ha establecido hacer con nosotros. Y Él ha establecido la manera de hacerlo. Él tiene metas para nosotros y las circunstancias es lo que rodea todo aquello que nos lleve a cumplir los propósitos de Dios. A veces esas circunstancias nos hacen llorar, a veces estamos bien contentos, a veces hay abundancia, a veces hay escasez. Entonces hay una gran diferencia en lo que son los propósitos de Dios y las circunstancias que rodean nuestra vida para que se cumplan los propósitos de Dios. Entonces aquí viene una pregunta: ¿podrá mi oración cambiar los propósitos de Dios para mi formación, madurez y crecimiento? La respuesta es no. No. Pero ahora viene otra pregunta: ¿podrá mi oración cambiar algunas circunstancias que vienen a mi vida, las cuales Dios usa para purificar mi fe, formarme a la imagen de Jesús? ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, los propósitos de eso seguirán adelante. Las circunstancias, el Señor puede moverlas como Él quiere, ¿sí? Y utilizar cualquier cosa. Por ejemplo, Dios había destinado desde antes de la fundación del mundo que Cristo Jesús fuese sacrificado en la cruz para perdón de nuestros pecados.
y para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera. Ese era un propósito eterno de Dios. O sea, o un propósito que Él diseñó para nuestra salvación, porque Él conocía todas las cosas. ¿Recuerdan cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní orando? Está en una agonía terrible. Entonces hay un momento en el cual Jesús ora de esta manera y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, la voluntad del Cristo humano, del Jesús humano, tenía que alinearse a los propósitos de Dios. A sufrir a nadie le gusta. Y Él estaba en ese momento sufriendo. Pero como Él conocía la voluntad de su Padre, se sometió a la voluntad del Padre. Y aunque Cristo hubiera orado y hubiera dicho: Señor, ¿no hay un plan B? O algo así, el Padre le hubiera respondido: no. Entonces, ahí había un propósito muy definido de parte de Dios. Entonces, Dios, aunque oremos, no puede cambiar los propósitos que Él tiene para nosotros. Pero las circunstancias es así. Volvamos a Ana, la que reconoció la soberanía de Dios. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Ella entra al templo a orar, y está ahí el sacerdote, que era un ministro medio fuera de onda. Estaba desconectado de la comunión con Dios. Era un hombre que no cumplía su ministerio, y ve que Ana entra al templo y está orando, y la mira y dice: esta está borracha, dice. Entonces la mujer le dice: no estoy borracha, le dice, no estoy ebria. Lo que pasa es que estoy derramando mi corazón delante de Dios porque quiero un hijo, y vengo a su casa a pedirle un hijo. Ahora vamos a ver qué le respondió Dios. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo, ¿qué dije? 17. Elí respondió a Ana y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Te otorgue la petición que le has hecho. Todo mundo deseamos lo mejor para todos, ¿no? Bien. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana, su marido, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Fíjate, y le responde la oración. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, Dios hizo el milagro, fíjese. Dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó para que Ana recibiera el milagro? ¿Cuánto tiempo tenía ella orando por ese milagro? No dice la Biblia, pero se entiende que fue bastante tiempo, en lo cual ella anhelaba, lloraba, miraba a otros niños, su corazón latía y yo quiero un niño, yo quiero un niño. Entonces va con Dios y le hace la petición, y Dios tiene a bien darle un hijo, y le dio a Samuel, que fue uno de los profetas del Antiguo Testamento, un hombre tremendo de Dios. Ahora, ¿por qué nació Samuel? Porque era la voluntad de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué naciste tú? Porque era la voluntad de Dios, así de plano. Hay mujeres que se pasan 20 años orando por un hijo y nunca no llega el hijo. Yo conozco un par de ellas que nunca llegó el niño. ¿Por qué? Porque Dios no quiso. ¿Qué más les puedo decir, hermanos? ¿Tenían fe? Claro que tenían fe. Pero bueno, ¿qué de Dios no es soberano aún en la oración? Por supuesto que sí. Entonces, vamos a Primera de Juan, donde tomamos este versículo, en el versículo 14, y vamos a estudiarlo para que se nos aclare un poco más esto. Quiero hacer una aclaración. Esta enseñanza no es acerca de la oración, no. Es acerca de la soberanía que Dios tiene en la oración de sus hijos. ¿Ah? Él sigue respondiendo cuando Él quiere, como Él quiere,
a la hora que quiere y de la manera que Él quiera. ¿Ok? Bueno, vamos primero a Juan 5:14. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bien, vamos a estudiar este versículo. La primera frase, esa es la confianza que tenemos en Él. Aquí la palabra clave es la palabra confianza. Y aquí esta palabra viene del griego parresia, que significa seguridad, que habla de la seguridad que tenemos de entrar a la presencia del Señor. Porque a través de su sangre nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, donde está la misma presencia de Dios. Y nosotros entramos delante del trono de la gracia. Entonces hay una seguridad para entrar, una confianza que tenemos en Él. Pero esa confianza, esa seguridad, tiene una connotación o también significa que entro con seguridad delante de Él para pedir abiertamente, con toda confianza, con toda franqueza y con una libertad impresionante, lo que yo quiera pedirle a Dios. Ahora, tomamos la segunda frase. Esa es la confianza que tenemos en Él. Podemos pedir lo que querramos, con toda libertad. Que si pedimos alguna cosa, aquí pedimos es, oramos, demandamos, rogamos a Dios alguna cosa. Esta frase alguna cosa incluye todo, incluye las cosas de la vida, incluye familiares, amigos, personas, sobre las cuales nosotros deseamos algo para ellos. Entonces nosotros podemos tener libertad para pedir, Señor, que mi hijo sea artista de Hollywood. Bueno, esa es tu oración, ¿verdad? Otro puede orar, Señor, que mi hijo sea un tremendo misionero. Bueno, tienes libertad de pedir lo que tú quieras. Yo le he pedido que el Atlas sea campeón y no más nada. Bueno, ahora, cuando yo veo esto bajo la soberanía de Dios, pues me consuela, porque digo, bueno, Dios no quiere. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, Dios. Entonces, fíjese, que si pedimos cualquier cosa, pero luego viene otra frase muy importante, que es clave en este versículo. Que si pedimos, anhelamos, deseamos cualquier cosa, conforme a su voluntad. Aquí hay dos palabras muy importantes, que es conforme, que en el griego significa si pedimos según lo que va de acuerdo con su voluntad. Pero la segunda palabra importante es la palabra voluntad. Y voluntad significa, viene de la palabra griega selema, que significa determinación. Es decir, si nosotros pedimos cualquier cosa conforme a la determinación que Dios ya ha hecho respecto de nuestra vida, nuestro futuro, nuestra familia, lo que sea, cualquier cosa. Esta palabra voluntad, que se traduce por determinación, también se traduce como propósito. Entonces, si nosotros pedimos cualquier cosa según sus propósitos, Él nos oye. Nos oye. Pregunta, ¿cuántos son padres aquí? Otra pregunta. Cuando sus hijos le piden algo, ¿les da todo lo que le pide su hijo? Ay, usted es re buena gente, ¿verdad? Otra vez, porque no sé si me expliqué. Cuando usted se acercan sus hijos y le piden todo lo que sus hijos quieren, ¿usted se los da? No. No, por supuesto que no. Imagínense que llega su hijo, dice, papá, mamá, préstenme su carro nuevo que acaban de estrenar, ¿no? Entonces usted, papá, le dice, pero hijo, dice, sí, papá, es que mira, quiero darme una vuelta por todo el periférico aquí de la ciudad. Pero hijo, ay papá, tú eres mi padre y tú debes de... Hijo, bueno, sí soy tu padre, pero mira, hay un problema, hijo. ¿Cuál es el problema? Dice tu hijo. Es que tienes 5 años, hijo. Ahora, usted le da a sus hijos todo lo que todo lo que le piden a usted, ¿verdad que no? Ay, qué malo es usted, oiga.
Usted no es amor, usted no ama a sus hijos. Ahora, los padres que le dan todo a sus hijos, los dañan, ¿sí o no? Entonces, esa analogía cabe perfectamente en lo que yo les estoy diciendo. Dios sabe mejor que nadie qué es lo que conviene que nos dé, ¿sí o no? Por eso es que no todas nuestras oraciones son respondidas, contestadas. Por eso, esa es la razón. Por eso dice, si pedimos alguna cosa conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, nos oye como usted oye a sus hijos. Pero el hecho de que Dios no responda en ocasiones no quiere decir que no nos oyó. ¿Verdad? Como usted cuando escucha a su hijo, pues ya nomás se le queda mirando, ¿verdad? Entonces, tomamos el versículo, esa es la confianza que tenemos en el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15, dice, y si sabemos que Él nos oye, si sabemos, si conocemos que Él nos oye, ay Señor, tú no te vas a negar, Él nos está oyendo. Dice, en cualquier cosa que pidamos, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, este versículo 15 debe de interpretarse a la luz del versículo 14. Tenemos las peticiones que le hayamos hecho si éstas son y están en su voluntad, en sus propósitos. Ahí es donde muchos cristianos, al no conocer la soberanía de Dios, se frustran. Por ejemplo, una vez Pedro le dice a Jesús primeramente les dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca por todos vosotros, va a padecer, lo van a maltratar, lo van a crucificar. Entonces Pedro le dice, Señor, que esto no te acontezca, le dice. Entonces Jesús lo mira y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tu vista en las cosas que Dios ha determinado. No conoces, porque si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro, seguiríamos nosotros en nuestros pecados. ¿Ven? Entonces no le concedió esa petición a Pedro. Pedro era bien buena onda, porque amaba a Jesús y le decía, en ninguna manera, Señor, te acontezca lo que dices. Pero era la voluntad de Dios, estaba designado de esa manera. Entonces, cualquiera cosa que pidiéramos, porque algunos ya han de estar ahorita, oye, pastor, pero pues el Jesús dijo que el que cree todo le es posible. Sí, todo, pero ese todo está sujeto a si es su voluntad. ¿No es cierto? Otros están diciendo, oye, pero Jesús dijo que si nosotros estamos en Cristo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Otra vez, ese todo lo que queréis os será hecho, se limita a si es su voluntad. Ejemplo, la madre de dos de los discípulos de Jesús, seguramente escuchó esa enseñanza y dijo, todo lo que pidamos, todo sí, el que cree todo les... Entonces se acerca a Jesús, dice, Señor, quiero hacerte una petición. Y Jesús va caminando y se detiene, sí, mujer, dime. Dice, mira, te quiero pedir que en tu reino se sienten... Yo tengo 2 hijos, ¿verdad? Y quiero que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús la mira así, dice, ay mujer, no sabes lo que pides. ¿Qué le dijo? No sabes lo que pides. Y a veces esa es la respuesta del Señor, no sabes lo que pides. Fíjese, tengo una carta que escribió una mujer joven de aquí de la congregación. Esa carta se la envió a un hermano que está casado, tiene hijos. Pero cuando él era soltero, era de los solteros más orados. De casa de oración. Había como 300 hermanitas que decían que Dios les había dicho que ese iba a ser su marido. 299
cenaron muchos tacos. Solamente es para una. Se casó con una. Entonces una de esas 299 le mandó una carta que yo tengo allí. Y la carta decía así: hermano, yo sé y estoy confiando que Dios me habló claramente cuando me dijo que tú ibas a ser mi marido. Sé que ahora estás casado, dice, pero no me importa, yo seguiré orando. Porque Dios me dio la promesa que tú ibas a ser mi marido. Esa hermanita está... ¿Cómo está esa hermanita? Pobrecita. Da lástima, ¿no? No sabe lo que pide. Ella está pidiendo, dice. No sabe lo que pide. ¿Se imaginan a Dios contestándole esa oración? O sea, pues, ¿qué clase de Dios tendríamos, no? No, hermanos. Lo que pasa es que no sabemos lo que pedimos. Pero a mí Dios me reveló, sigue comiendo muchos tacos en la noche. Y vas a tener más revelaciones. Sí, definitivamente. Hermanos, hay cosas en la Biblia que están implícitas en lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, alguien está orando y dice: Padre, muéstrame si es tu voluntad que yo perdone al hermano que me ofendió. Y el Señor nomás está así. ¿Qué? Señor, muéstrame si es tu voluntad. ¿Será su voluntad? O sea, hay cosas que ya están, ya vienen en el paquete. Imagínate un marido orando: Señor, dime, muéstrame si es tu voluntad, pues que yo siga manteniendo a mi familia. Ah, no, Dios te va a decir: no, mira, pues no, vete a Disneylandia y gástate el dinero, ¿verdad? Y déjalos, además yo soy el todopoderoso y yo me encargo de ellos, tú ve y diviértete. O sea, hasta suena ridículo, ¿no? No, hermanos. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a que la soberanía de Dios está sobre lo que oramos y que Él no está forzado a responder nuestros deseos, nada más porque sí, ¿eh? Pero si estos van de acuerdo a su voluntad, bueno, Él responde. Martín Lutero dijo: la oración no es para cambiar los planes de Dios, sino para confiar y descansar en su soberana voluntad. Sabio el hermano Lutero. Pregunta: bueno, si Dios sabe todo lo que va a suceder, entonces ¿para qué orar? Está buena esa pregunta, ¿no? Pues, si Dios ya sabe, ya, ¿para qué le pido? Se los voy a contestar con 2 ejemplos. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? ¿Les gusta que sus esposos les digan que las aman? ¿Sí les gusta? Entonces ahora yo le pregunto al marido, les digo: oiga, ¿usted ama a su esposa? Y tu marido me va a decir: claro, pastor, yo la amo a mi esposa. Oye, ¿y cuándo fue la última vez que le dijiste que la amabas? No, pues hace 20 años. Oye, ¿y por qué no se lo dices? Entonces usted me responde: pues ella ya sabe, ¿para qué se lo digo? Bueno, ella ya sabe, pero a ella le gusta y quiere y necesita que usted le diga que la ama. ¿Entendió la analogía? Ahí va otro ejemplo. Usted se está preparando para su examen final en la universidad. Entonces le pasan un cuestionario de 150 preguntas. Entonces usted se pone a estudiar y se toma su vitamina E para la memoria, quién sabe cuánta cosa, y ora y se quema las pestañas y se aprende las 150 preguntas. Usted va con sus amigos: a ver, pregúntamelas así salteadas. Pues la número 15, esta, es esto. Y entonces tú dices: no, me estoy bien filoso, ya estoy bien estudiado. Entonces, como usted ya sabe que va a pasar la prueba, pues ¿para qué va y presenta el examen? Si usted ya sabe. Bueno, entonces esa es la respuesta a la pregunta. Si Dios ya sabe, entonces ¿para qué quiere que oremos? Bueno, ya tiene la respuesta, pero yo se lo voy a abundar un poco más. Él quiere que nosotros vayamos en oración con Él para demostrar y reconocer nuestra dependencia de Dios. Por eso Él quiere.
Él quiere que le digamos, Señor, no tengo a nadie más, porque eso es reconocer que Él es Dios. Señor, haz las cosas como tú quieras, eso es reconocer que Él es soberano. Y eso es adoración a Dios, fíjate. Entonces, ¿para qué orar? Pues para crecer en la gracia y en el conocimiento de su voluntad. ¿Cómo yo voy a conocer su voluntad si yo no hablo con Él y no me comunico también a través de su palabra? ¿Cómo voy a saber? En Romanos 12:1 dice que renovemos nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Pero ¿cómo vamos a alinearnos a la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a alinear nuestros pensamientos a los de Dios si creemos y pensamos que nuestros deseos, pensamientos y propósitos son mejores que los de Él? Jamás vamos a poder hacer una cosa así. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Jesús? Cuando le preguntó, ¿ustedes también se van? Pedro le dice, ¿a quién iremos? ¿A quién más vamos a ir? ¿De dónde vendrá nuestro socorro, hermanos? El socorro viene del Señor. Como Josafat, que está enfrente del enemigo allí, y dice, Señor, venimos a ti porque no sabemos qué hacer. Y Dios le dio una estrategia y ellos vencieron. También Dios quiere que oremos para ejercitar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra obediencia. Por eso Él quiere que oremos también. Pablo le dijo a los tesalonicenses, orad sin cesar. Esto más que un acto de 24 horas, imagínate, pues no se refiere a un acto de 24 horas orar sin cesar. Más bien es una actitud del corazón. Es decir, es un caminar humilde delante de Dios, dócil a su voz. Cuando Él te dice cállate, tú te callas. Cuando te dice habla, tú hablas. Cuando te dice ve, vas. Eso es una actitud de oración sin cesar, hermanos. Entonces, va mucho más allá. Entonces, fíjense, nosotros oramos no para torcerle el brazo a Dios. Porque ahí está el cristiano, no. Quiere algo, ¿verdad? Lo que sea. Dice, Señor, voy a ayunar. Y el Señor empieza a temblar. Voy a ayunar y no voy a comer nada hasta que me concedas lo que quiero. Ten cuidado, porque te puedes morir de anoréxico. Ten mucho cuidado. ¿Tú crees que vas a chantajear a Dios o lo vas a manipular? Que no voy a comer, no voy a comer. Y algunos van a decir, pues ya te hace falta, mijo. Órale, éntrale al ayuno. Éntrale al ayuno y yo sabré cuándo te responde. No, hermanos, la oración no es para torcerle el brazo a Dios, ¿verdad? No. La oración es para alinearnos nosotros a la voluntad de Él. Una vez llega un profeta llamado Agabo se llamaba. Y estaba Pablo allí, había una reunión. Entonces llega y toma el cinto de Pablo y dice, el dueño de este cinto, y empieza a profetizar. Lo van a perseguir, lo van a poner una corretiza, lo van a apedrear, le van a dar todo. Y era de Pablo y todos sabían que el cinto era de Pablo. Entonces Pablo está viendo ahí y todos los demás discípulos y dice, así dice el Señor. Y cuando termina de profetizar, Pablo se levanta y dice, cancelo tus palabras, Agabo. Así dice en el libro de los Hechos. Te reprendo, profeta de maldición. No dijo eso. Fíjate, Dios le estaba advirtiendo lo que le iba a venir. Entonces los discípulos dice que lo rodearon y lo abrazaron y lloraron en su hombro. Entonces él dice, ¿qué están haciéndome la vida más difícil? Tranquilos, dice. Yo aún mismo estoy puesto para poner mi vida. Así es que no me estén molestando. ¿Qué es lo que hacen los cristianos de hoy? Apenas viene una situación de escasez, de estrechez, ya están atando al diablo, ya están 15 cuanta cosa. Y hasta le hacen así. Átelo bien, porque parece como que el nudo no funcionó. Y Pablo dice, no, yo estoy puesto aún para poner mi vida.
Qué diferentes estos, ¿no? Entonces nosotros oramos para conocer la voluntad de Dios y aceptarla. Cuando calla, calle, hermano. Cuando responde, dele gracias. Cuando no responda a Dios, dele gracias. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Hagan conocidas sus peticiones, pero serán contestadas si son conforme a su voluntad. Algunos maestros de la Biblia enseñan erróneamente cuando dicen, hermano, si usted ora diciendo, Señor, sáname, si es tu voluntad, no diga así, porque usted está anulando la fe, dicen. No diga si es tu voluntad. ¿Por qué? Porque sí es su voluntad que usted sea sano. Y todos, y lo van y traen billetes a la plataforma. Si así fuera, como dicen ellos, entonces ¿por qué a Pablo lo dejó con el aguijón? ¿Por qué? ¿Qué le faltaba fe a Pablo o qué? Ya sé, no le dio una ofrenda al apóstol que estaba ahí enfrente. Entonces no le funcionó. No, hermano. Lo que pasa es que no nos enseñaron bien. No nos enseñaron que Dios está aún sobre lo que nosotros querramos y anhelemos y pidamos. Y como Él es un buen padre, Él sabrá si nos contesta o no. Él sabrá cómo nos contesta. Él tiene sus maneras de contestar. Hay una historia que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, muy interesante. Yo cuando la leí hace muchos años y se me quedó grabada. Sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando los norteamericanos fueron a defender a Europa de la invasión nazi. Entonces había unos cristianos franceses, pues civiles, ellos se escondían cuando venían los bombarderos y ellos pues tenían como un búnker bajo tierra y allí se protegían. O escuchaban la sirena y corrían y se metían. Pero comenzó a escasear el agua y los alimentos y ellos estaban muriendo de sed. Entonces dijeron, vamos a orar, que Dios haga un milagro. Entonces comenzaron a orar, Señor, necesitamos agua, haz un milagro. Tú mandaste los cuervos y alimentaron a Elías. Tú hiciste brotar agua de la peña, Señor. Queremos agua, si no vamos a morir, Señor. Haz un milagro. Y en eso suena la sirena, que venían los bombarderos nazis. Y a correr se ha dicho, ¿no? Fueron como 2 horas de bombardeos. Y ellos nomás se cimbraban ahí en el agujero ese que estaban. Cuando pasa todo ese tiempo dijeron, no, pues ya quién sabe cómo esté todo allá afuera. Fueron saliendo estos hermanos de donde estaban escondidos y uno se avecina, se aventura un poco más hacia afuera y empieza a gritar, milagro, milagro, hermanos, Dios contestó la oración. Y todos salieron, ¿qué? Había un borbotón que levantaba como 5 metros de la tierra, que una bomba de más de 100 kilos había hecho un hoyo allí. Dios les contestó la oración. Un poco violento, pero les contestó la oración como Él quiso. Usó la circunstancia que Él quiso. Entonces nosotros oramos para conocer la voluntad de Dios y la aceptamos como Él quiera responder o se abstenga de hacerlo. Entonces nuestra creencia en cuanto a la oración, fíjese, tiene que estar expuesta a la luz de las Escrituras. Pero tiene que tener, para verla así muy clara, lo más claro posible, tiene que estar bajo la lupa de la soberanía de Dios. ¿Sí sabe para qué es una lupa? No es un vidrio de aumento. Hace unas semanas, andando en una tienda allá en los Estados Unidos, comprando cables para la computadora, de pronto vi en una parte que estaban unos binoculares allí en exhibición. Entonces yo los miré, pues por curiosidad, los tomo y el almacén era enorme, era grandísimo. Entonces yo tomo los binoculares y los enfoco y miro lo que está hasta el fondo y estaban unas cajas apiladas. Pues comienzo a leer las letritas que tenían las cajas. Yo dije,
ay, esto está poderoso, esto está tremendo, no hombre, con esto hasta el corazón les voy a ver a los hermanos. Entonces veo el precio, $30, dije, no, le voy a llevar uno a cada uno. No, compré los binoculares y me los traje. Entonces el otro día estaba ahí en mi casa. ¿Se acuerdan ahora el mes pasado, en octubre, que había una luna así impresionante? ¿Cuántos la vieron? Se veía hermosísima. Entonces, cuando voy, porque yo vivo así en una parte alta, cuando vamos subiendo, les digo a mis hijos, miren la luna, qué tremenda, ahorita vamos a verla con los binoculares. Entonces, salimos a la ventana y está ahí la luna. Entonces la agarro y la enfoco. ¡Wow! La veía aquí, mire. Escúcheme bien, están tan potentes que se veían los cráteres de la luna. Pues la veíamos aquí a la luna, una lunota así impresionante. Escúcheme bien, aquí hay una enseñanza. Cuando nosotros vemos a través de la palabra de Dios y luego todavía vemos la palabra de Dios, todavía le ponemos los binoculares de la soberanía de Dios, vemos todo bien claro. No sé si me expliqué. Usted ve todo aquí. Entonces dice, entonces por eso no me contestó Dios. No. ¿Por qué se está tardando? Porque está tardando conmigo. Ay, mira, me contestó, gloria a Dios. Tú habías de creer como yo. Y el otro está, es que yo sí creo. Dice, entonces ¿por qué no te contestas? Has de estar en pecado. Y comienzas a decir un montón de cosas. Ignoras que en la soberanía Dios está tratando muy diferente con tu hermano que contigo. Entonces no metas a todos en tu cajita, por favor. ¿De acuerdo? Entonces si tú un día oraste y creíste y Dios te bendijo, pues dale gracias a Dios. Deja que Dios trabaje con otros. Entonces, nuestra creencia a este respecto tiene que estar expuesta a la luz de la palabra y todavía agarre unos binoculares. ¿Cuántos se ponen lentes para leer? Yo, para ver más claro. Es más, hasta tengo una lupa allí. La lupa significa que ya me estoy haciendo viejito, pero veo más claro. Fíjate, en la historia de Israel hubo un tiempo bien terrible. Decían ellos, vamos a la casa del Señor, porque allí Dios le vamos a pedir y Él nos va a dar lo que querramos. Y nosotros vamos a orar. Y porque este es templo de Jehová, esta es casa de Dios, este es templo de Dios. Entonces Dios le dice a Jeremías, mira, ve y dile a todos esos, párate en la puerta del templo y diles, ustedes que dicen que esta es la casa de Dios, ustedes que roban, matan, adulteran, mienten, ustedes creen que no les va a pasar nada, pues diles que no, diles que me los voy a surtir. Diles que les voy a mandar el juicio y los voy a tratar con ellos duramente. Entonces va Jeremías y se para a la puerta del templo y les dice, ¿tú qué crees que no sé qué? Y les empieza a decir. Entonces pues lo miraban feo al pobre Jeremías. Él simplemente obedecía a Dios. Entonces él, como era un hombre de Dios, pues amaba al pueblo de Dios. Entonces Dios le dice, está Jeremías ahí dando la advertencia y regresa con el Señor y le dice, ahora ve y diles esto. Y va y les dice otra vez sus verdades a esos hermanitos de casa de oración. Entonces, como que Jeremías quiere interceder a favor de ellos, y en el capítulo 7 de Jeremías, en el versículo 16, les dice, tú pues no ores por este pueblo, porque no escucharé tu clamor, ni tu oración, no ores por ellos. No sé cuántos les ha pasado eso, pero a mí me pasó un par de ocasiones. Y ahorita recuerdo un caso de un compañero del ministerio, el cual se había desviado de los caminos de Dios. Un grupo de pastores lo llamamos para ayudarlo y restaurarlo, que confesara sus pecados y ayudarlo a restaurar. Y lo llamamos, y confesó sus pecados, dijo que se iba a someter a la disciplina, y cuando salimos de la reunión se salió y se empezó a burlar de todos nosotros, pero no solo de nosotros, de Dios, porque siguió con su doble vida y siguió predicando, siguió ministrando y se burló de Dios. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues nada más a orar. Entonces todos los días
en aquellos, de esto hace como 5 años, una mañana yo comencé a orar, empecé a adorar al Señor y comencé a orar y me acordé de este hermano. Entonces yo dije, Señor, te pido, y oí su voz que me dijo, no ores por él. Mi primera reacción fue, vete, Satanás. Lo que más necesita este hermano es la oración a su favor, que Dios lo ayude. Es el diablo, vete, diablo. Cancelo tus palabras. Te ato. Y me contesta el Señor y me dice, no, soy yo. Soy yo. Entonces yo le dije, Señor, si eres tú, demuéstrame en la palabra de Dios. Yo estaba todo turbado. Y me dice, lee Jeremías 7:16, así como se los estoy diciendo. Yo tenía mi Biblia así a la mano y abro Jeremías 7:16. Tú pues no ores por este pueblo porque no te oiré. ¿Por qué Dios le dijo a Jeremías, no ores porque no te oiré? Porque les he amonestado una vez, otra vez, 3 veces, 4, y no me han hecho caso. Se han rebelado y se han burlado. No oren más por él. Dejé de orar por él. Después, estando en ese mismo momento, el Señor me lleva a otra escritura. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, no le echéis las perlas a los cerdos. No sea que los pisoteen. ¿Qué significa eso? Las perlas ahí es el evangelio, es la palabra. Y habla de que si tú vas y le compartes a alguien, siempre se burla, siempre se burla, siempre se burla. Y tú estás ahí, no, que mira, que jaja, tu cristianito, tu pastor, le va al Atlas, que quién sabe qué, no, y empiezan a burlarse, no, y ese que está ahí en la alabanza, y que, no, y se burlan, ay, sí, levantan las manitas, y tú no te burles, y están, no le eches las perlas a los puercos, ya no les digas nada. Ya, cálmate, déjalos. ¿Es bíblico o no? Pero esto no va con el concepto que tenemos del Dios de amor. Escuche, Dios es un Dios de amor, pero nunca va a ir en contra de la verdad que Él estableció. ¿No es cierto? Hay una historia en Hechos 12, vaya conmigo. Tiene de todo, esta historia. Te ríes, lloras, te consuelas. Van a ver, Hechos 12, versículo 5. Resulta que a Pedro lo meten a la cárcel. ¿Por qué crees? Porque hizo un concierto y no cobró. No se crean. No. Fue por andar predicando la palabra de Dios y lo metieron a la cárcel. Entonces fíjate ahí en Hechos 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Lo metieron a la cárcel, estaba custodiado. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora yo quiero que hagan en su imaginación, en su mente, un cuadro. Están ahí los discípulos, los hermanos, la iglesia, y luego metieron a la cárcel a Pedro. ¿Cómo? Sí, lo metieron a la cárcel. Pastor, y empezaron a decirle ahí a los demás apóstoles, metieron a la cárcel. Pues vamos a orar por él. Y empezaron a orar por él. Señor, fortalécelo. Señor, es un milagro. No permitas que esos tremendos de Herodes se burlen de tu palabra y que no escarnezcan a Pablo, Señor. Señor, necesitamos a Pedro todavía aquí entre nosotros. Dije Pablo, ¿verdad? Necesitamos a Pedro aquí entre nosotros. Empezaron a orar, a interceder. Señor, haz un milagro, haz lo que quieras, Señor. Fíjense el versículo número, ¿qué? 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, o sea, para matarlo, aquella misma noche estaba Pedro, vean, durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Qué preocupado estaba este. Qué bárbaro, ¿no? Sabía que lo iban a matar a la mañana, al amanecer. Sabía que le iban a cortar la cabeza.
Aquí estoy, bueno, Señor, pues, que me hago la vida pesada. A ver, estaba encadenado, estaban los soldados, tenían cadenas. Pues ahí se acurrucó. Se quitó la capa, hizo una almohadita y dijo, bueno, pues con permiso. Y empezó a dormir, y se durmió. Eso habla, ¿de qué habla eso? De una total confianza en la soberanía de Dios. Si llegó mi hora, está bien, gloria a Dios. Ya. Morir es ganancia. Y estaba dormidito, y yo creo hasta roncando estaba, tremendo Pedro. ¿Qué sucede? Versículo 7. Y aquí es que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, aquí, le despertó, diciendo, levántate pronto, le dice. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Imagínense aquello, ¿no? Le dijo el ángel, cíñete, o sea, agarra tu almohadita que habías puesto allí. Y átate las sandalias, los guaraches, ¿verdad? Se los ató y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, le dice el ángel. Y saliendo le seguía, pero no sabía Pedro que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, como que había dicho, estoy soñando. No sé, pensaba que veía una visión. 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, y los guardias no se dieron cuenta, fíjense. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. O sea, lo sacó y de pronto se desaparece y lo deja allá. Y ahí va Pedro, ¿no? Anoten, 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro está allí en la puerta. Pedro, el Señor respondió la oración, hermanos. Y vean la respuesta de ellos en el 15. Ellos le dijeron, estás loca. Yo no sé si ellos realmente estaban creyendo lo que estaban orando. Miren, la respuesta fue tan inmediata que hasta no creyeron. Pablo lo metieron a la cárcel varias veces. Fue en la cárcel donde escribió las epístolas pastorales. Fue en la cárcel donde escribió la epístola a los filipenses, que se conoce como la epístola del gozo, porque ahí es donde repite él, gozaos en el Señor, regocijaos. Y él estaba en la cárcel, hermanos. Yo les aseguro que la iglesia hacía oración sin cesar por Pablo. ¿Por qué Dios no lo soltó? ¿Por qué Dios lo metió allí? ¿Saben para qué? Para que estuviera totalmente tranquilo y escribiera las epístolas que hoy tenemos aquí. ¿Pero qué hacemos nosotros? Al no conocer la soberana voluntad de Dios, que Él tiene propósitos soberanos, pues hacemos muchas cosas que no van de acuerdo a su voluntad. Y nos frustramos, y nos desanimamos, y decimos, ¿por qué a mí, Señor? Y cuánta cosa, ¿no? Le dijeron, estás loca, pero ella les aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Más, o sea, su angelito de la guarda, ¿verdad? De noche y de día y de noche. No, es que la Biblia dice que los ángeles del Señor están cuidándonos. Por eso los judíos sabían que hay ángeles designados por Dios que nos cuidan, aunque no los vemos. Entonces ellos dijeron, es su ángel. Dice en el 16, mas Pedro persistía en llamar, o sea, estaban todos atónitos y él allá afuera, tocando, ¿verdad? Y Pedro persistía en llamar. Yo me imagino que agarraba una piedra y ábrame, porque los soldados ya iban a despertar. Y como pues no le abrían, yo me imagino como que se desesperaba y golpeaba. Y
y luego con los guaraches, no, mejor así, ¿verdad? Porque si le da así, pues imagínense el dedo. No sé, él estaba, ábrame, tada. Entonces ya cuando reaccionan los hermanos, lo ven, dice, él persiste en llamar, y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. La oración tiene poder. No, la oración no tiene poder, hermano. El poder lo tiene Dios, no la oración. Si la oración tuviera poder, sería infalible la oración y siempre respondería el Señor. Yo estoy tumbando muchas cosas que usted ha ido acumulando a través de su cristianismo que no van con la palabra de Dios, ¿eh? La oración no tiene poder. El poder es del que responde la oración. Porque entonces la oración de Pablo no tenía poder cuando le dijo, Señor, te ruego que me quites este aguijón. Uy, qué oración tan más debilucha. Pues no se lo quitó. Entonces, ¿quién es el que tiene poder? ¿La oración o el Dios que responde a la oración? Hay que ubicar las cosas entonces. Porque a veces no sabemos lo que pedimos. ¿Tiene poder la oración? No. Algunos le hacen. Entonces, mire, muchos cristianos creen que las promesas de Dios son como un cheque en blanco que usted lo llena con lo que usted quiere. Falso. Las promesas de Dios no son un cheque en blanco como algunos enseñan por allí, hermano. No son un cheque en blanco donde usted le pone la cantidad que quiere y usted va al banco y usted lo cambia. No, así no son las promesas de Dios. Escuche bien, todas las promesas de Dios son condicionadas, todas. Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Todas las promesas de Dios están condicionadas. Entonces, esos maestros mentirosos que enseñan que las promesas de Dios son como un cheque en blanco, los han engañado, hermanos. No son cheque en blanco. Ayer un hermano, pues impactado por la enseñanza, me dijo, hermano, es que Dios me aclaró muchas cosas. Dice, te voy a contar algo, mira, mi negocio se trata de esto y esto. Entonces recibí una llamada y contestamos y nos contrataron para ir a hacer un trabajo en una nueva empresa que se iba a inaugurar. Entonces cuando estábamos allí y hablando yo con el dueño, resultó que el dueño es cristiano. Y ya nos identificamos, pues ¿qué es que hermano, gloria a Dios y a su nombre, gloria a su gloria? Y empezaron ahí. Hicieron su servicio de alabanza. Entonces le dice, mira, necesito que hagas esto, pongas esto aquí y esto, mira, esto me lo vas a poner aquí, me lo vas a resaltar color oro. Dice, no, mira, te voy a poner este dorado. No, quiero el mejor material que se vea como si fuera oro. Dice, pero eso es mucho más caro, hermano. Dice, no importa, dice, tú ponlo. Ah, bueno, dice. Entonces ya lo pusimos y parecía oro. Parecía que lo que hice, los retoques que hicimos, parecía que estaban forrados de oro. Dice, es que mi pastor, le dijo el otro hermano, es que mi pastor nos ha enseñado que el oro atrae al oro. Miren, en primer lugar, eso no era oro. Bueno, ya con eso. En segundo lugar, dice, cuando yo ando acomodando las cosas y todo, había un cuartito por ahí. Y dice, mira, mañana tienes que terminar esto hoy aunque te desveles, porque mañana es la inauguración y va a venir el pastor y va a venir a ungir con aceite y va a venir a hacer sus brujerías, sus prácticas así. Entonces, pues quiero que esté todo bien terminado, dice. No, sí, cómo no, hermano, claro que sí. Entonces dice, yo tengo un ayudante que resultó que va a la misma iglesia de este hermano. Y cuando se vieron allí, ay, hermano, no sé qué. Bueno, entonces dice, ahí estamos trabajando y hay un cuartito allá atrás. Y yo voy y empiezo a comer unas cosas y de pronto veo un montón de botellas de vino. Y digo, caray, ¿qué será esto? A su nombre, gloria. Aquí la cosa se va a poner, ay Dios, dice. Total, dice que termina el trabajo, se van. Y al hermanito, a su empleado, lo invitaron
a la inauguración. Y después le dijo al hermano, que me dijo ayer, ay hermano, ¿qué crees? Hubieras visto cuando se fue el pastor, ungió todo, dijo, yo invoco la prosperidad en este lugar, gritaba, y aquí le echaba aceite, aquí le echaba allá y le echaba más allá. Dice, y ándale, cuando se va el pastor, que empieza el fiestón. No, hombre, hubieras visto al hermano cómo terminó. Mira, tan borracho terminó que no se podía ni levantar, no se podía ni mover, así estaba totalmente perdido de borracho. Ah, gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? A su nombre, gloria. ¿Ustedes creen saben qué es eso? Pura brujería, hermanos. ¿Piensan que porque hacen unos conjuros, sí, que porque dicen ciertas cosas bonitas y declaran y decretan y dicen y confiesan y que quién sabe cuánto, pero su vida es un desastre? ¿Ustedes creen que Dios va a obrar ahí? Entonces, muchos creen que las promesas de Dios son como cheque en blanco. Otros creen que Dios está obligado a responder lo que ellos confiesan, lo que ellos han visualizado, lo que ellos han decretado, y esto automáticamente viene. Eso es falso, hermanos. Otros creen que Dios está obligado a responder sus oraciones y que Dios les debe dar lo que ellos desean. Eso es falso, hermanos. Si usted cree así, que Dios está obligado a darle lo que usted quiere, por eso vino a morir en la cruz. Si usted cree así, usted es el soberano y no Dios. Porque aquí se van a hacer las cosas como yo quiero que se hagan, no como Dios quiere que se hagan, como yo le digo que Él lo haga. Eso es ponerse en el lugar de Dios y es un lugar muy peligroso, hermano. Fíjese, viene a mi mente un episodio que sucedió hace como 20 años aquí en Casa de Oración. Estábamos allá en el, poquito menos de 20 años, en el edificio que está enfrente, donde estuvimos antes. Llega una señora como de unos 50 años, 55, no sé, con una hija. Dice, pastor, mire, nosotros tenemos poquito en la congregación, somos hijas de Dios, pero tenemos que confesarle algo, tenemos que decirle algo. Estamos en un gravísimo situación. ¿Qué pasó? Es que estamos contagiadas de SIDA. Ay, cuando me dijo eso, inmediatamente oyes tú, SIDA, dices, no, muerte segura, ¿no? Porque es una enfermedad incurable. Entonces, me dice ella, mire, fíjese que fuimos a donar sangre al hospital civil y a la hora de la transfusión nos contagiaron y tenemos SIDA. Dice la señora, dice, pero todavía por si fuera poco, dice, yo tengo diabetes y tengo cáncer. Tengo invadido todo el estómago de cáncer. Entonces yo estoy escuchándolas ahí a las dos. Entonces dice la señora, y queremos, pastor, pues que ore por nosotros. Creemos que Dios puede hacer un milagro y bueno, nos encomendamos al Señor. Está bien. Entonces yo las tomé y puse mis manos y oré por ellas y oramos. Para no hacer larga la historia, la hija se murió y la señora se sanó. ¿Por qué? No me pregunte a mí. ¿Por qué cree? Porque Dios quiso así. La señora todavía vive. Ella vive en Atlanta, en los Estados Unidos. No hace mucho se comunicó conmigo. Dice, uy hermano, si viera cómo Dios me ha bendecido. Totalmente sanada la señora, pero su hija se murió. Asistí yo a su funeral y ahí estaba la mamá sanada, sin nada, y la hija se murió de SIDA. Yo no le discuto a Dios. Bueno, de algo nos tenemos que morir, ¿no? Él es el que da la vida y el que la quita. El que la pone, ¿verdad? El que humilla y a uno humilla, a otro enaltece. Bueno, es que Él es el Dios soberano, hermanos. Entonces, si nosotros creemos que Dios debe de hacer todo aquello que nosotros le decimos que haga, y algunos osados hasta le cuentan a Dios a las 3, ahora, todavía día, ahora, y más. Y ahí está el Señor, ahí está el Espíritu Santo, ahí todo. Sí, ¿qué más, hijo? ¿Qué más? Puras aberraciones que se están dando dentro del cristianismo, hermanos, porque ignoramos la soberanía de Dios. Él sigue dictando las reglas, hermanos.
Nada más les quiero recordar eso, ¿eh? Y Él sabrá si les responde o no la oración. ¿Amén? ¿Amén sí o amén no? Alguno dirá, ay hermano, ¿pero qué no ha leído el Salmo 37, versículo 4? ¿Qué dice el Salmo 37, versículo 4? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Así dice? Sí, así dice. ¿Lo han leído ese versículo? Deleite. Ahora, ¿qué es deleitarse? Bueno, les aseguro que la mayoría asumen que deleitarse es esto. Mira, tú puedes andar con doble vida, puedes hacer tranzas, lo que sea, pero, ay, mañana es domingo, y entonces yo quiero que mi negocio prospere, yo quiero que Dios me... Entonces yo voy a ir a la casa del Señor y me voy a deleitar. Entonces llegas aquí y empiezas a deleitarte. Levantas tus manitas y te empiezas a deleitar. Entonces tú dices, no, yo me deleito en el Señor y Él concede las peticiones de mi corazón. ¿Verdad que la mayoría piensa que deleitarse es eso? Venir y deleitarse, así, ¡ay, qué lindo, qué bonito! Siento, ¡ay, casi me levanto del piso! ¡Cuántas sensaciones hermosas tengo! ¡Oh, me deleité en el Señor! Entonces Él conoce la petición de mi corazón y yo me estoy deleitando. ¿Será eso? Los voy a desengañar que no. La palabra deleitarse ahí es una palabra griega, hebrea, A-N-A-G, anag, que significa ser maleable. ¿Qué es ser maleable? ¿Qué es la maleabilidad? La maleabilidad es una cualidad que tiene el metal como el oro, es la docilidad para ser manejado, es la facilidad que tiene el joyero para trabajar el oro y hacer lo que quiera con el oro. La estatua del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México no es de oro macizo, tiene una cubierta nada más de oro, porque el oro es maleable, y la Biblia habla del oro comparándola con nuestra fe, purificándola mucho más preciosa que el oro. Entonces, ¿qué se entiende por deleitarse? Deleitarse aquí es alguien que es fácil, moldeable. Es alguien que es fácil de convencer cuál es la voluntad de Dios. Alguien que es fácil persuadirlo por Dios cuál es la voluntad de Dios. Eso es deleitarse en el Señor. Fíjense nada más. Porque usted está ahí en la presencia de Dios y el Señor te dice, mira, vas a hacer esto. Y usted le dice, sí, Señor, sí, lo voy a hacer. Entonces usted se está deleitando. Entonces no es eso, quítese de su cabecita eso de, vamos a deleitarnos en el Señor. Y a mover sus manitas y echar uno que otro brinquito. El brinquito pentecostés, ¿verdad? Que nomás le hacemos así. Pero por allá afuera como diablos, ¿verdad? No, hermano, no. Si usted quiere que las peticiones de su corazón sean escuchadas, ¿por qué las peticiones de alguien que se deleita, que es maleable y formable en las manos de Dios, por qué sus peticiones son concedidas? ¿Saben por qué? Porque está en la presencia de Dios y conoce los designios de su voluntad. Y conoce y sabe cómo Dios trabaja y conoce la soberanía de Dios y sabe que cuando Dios le responde, pues se le da gracias. Y si no le responde, pues él puede esperar. Y si pasan tiempo y no le responde, dice, bueno, está bien, Señor. Hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Amén. Eso es bien diferente. Vamos rápidamente a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. En el versículo número 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está quebrantado? ¿Está llorando? Haga oración. ¿Para qué haces oración? Para que le preguntes a Dios y Dios te revele qué es lo que está haciendo contigo. Haga oración, alíñate a la voluntad de Dios. ¿Estás triste? Haz oración. ¿Qué más? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Oiga, pues no, que los cristianos no se enferman.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, de confianza en Dios, salvará, o sea, sanará al enfermo. Sanará al enfermo. La oración de fe. Ahora, escuchen bien, sigo leyendo. Y el Señor lo levantará, o sea, lo sanará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es decir, los ancianos ahí, los pastores, pueden, al estar orando por la persona, pueden discernir la razón por la cual está enfermo. Puede ser por prueba de fe, puede ser por desobediencia, puede ser a causa de pecado, puede ser por diferentes razones. Y si es por pecado, dice aquí que si hubiere cometido pecados, ¿qué? Le serán perdonados. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. Escuchen, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz? ¿Saben cuál es? La que está de acuerdo a su voluntad. Esa es la oración eficaz. Pero luego enseguida habla de Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a las pasiones como nosotros, y él oró. Dice que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Y después oró en el versículo 18, y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces ya, ahí algunos asumen lo siguiente. ¿Ya ven? Cualquier cosa que nosotros hagamos, la oración eficaz con fe puede mucho. Elías oró y dejó de llover. Oró y vino la lluvia. Nada más que no toman en cuenta que en Primera Reyes, del capítulo 17, 18 y 19, donde está la historia, ellos no han leído que dice, mas todo esto que Elías hizo fue por mandato de Jehová. Porque él era maleable, ¿entiende? Entonces, cuando le dijo, ve con el rey y dile, si no agarran la onda, detengo la lluvia. Entonces él va y dice, pero no se la sacó de la manga. Fue porque Dios le dijo. Esa es la oración eficaz, que haces lo que Dios te dice y te alineas a la voluntad de Dios. Y para terminar, capítulo 4 del mismo Santiago, dice, ¿de dónde viene? Versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras o los conflictos y los pleitos, las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Aquí la palabra pasiones significa sus sentidos naturales, complacer esos sentidos, deleitar los sentidos carnales. ¿No viene de satisfacer sus deseos carnales? Las cuales, o sea, pasiones, contienden en vuestros miembros, su cuerpo. Versículo 2 dice, codiciáis, significa desear intensamente, ¿qué? Satisfacer los impulsos carnales y materiales. Dice, codiciáis y no tenéis. Matáis, fíjense hasta dónde llegaban. Matáis y ardéis de envidia. O sea, hervían de celos ellos. Dice, y no podéis alcanzar. O sea, no logran lo que quieren. Eso significa, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y luego les dice, porque no pedís. Y luego en el versículo 3 les dice, pedís y no recibís. O sea, no obtienes lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí gastar en vuestros deleites significa para malgastar, para desperdiciar en sus deseos puramente terrenales. Y eso es lo que la doctrina falsa de la prosperidad ha infundido en los creyentes, puros deseos materiales, hermanos. Y hasta que venga Cristo yo atacaré esa doctrina, porque es falsa, hermanos. No es conforme a la piedad. ¿Qué es la doctrina conforme a la piedad? Es todo aquello que te lleva en pos de Dios. Y estos te ponen la mira en las cosas de la tierra y te llevan en pos de las cosas de la tierra. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, para satisfacer tus puros deseos terrenales. Conclusión, hermanos, la oración es una actitud más que un acto, ¿sí? Es una dependencia total en la soberanía de Dios. Y la docilidad que tú tengas para aceptar su voluntad. Esa es la verdadera oración, hermanos.
Termino con este pasaje de la Biblia. Jesús está con sus discípulos, entonces uno de ellos le dice: Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús los llama: vengan. Miren, ustedes cuando oren, no sean como los paganos que no conocen a Dios, que usan vanas repeticiones, fórmulas mágicas. Repite 5 veces la oración de Jabez. Repite 5 veces el Salmo 91. Mira, y luego haces esto, y luego haces lo otro, y luego le avientas aceitito, y luego, es pura brujería. No, dice Jesús, ustedes no sean como los paganos que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Vanas repeticiones, dice. ¿Se acuerdan antes de ser cristianos? Padre nuestro, Padre nuestro, ¿cuál padre? ¿Cuál padre? A ver, ni lo conocías, y Padre nuestro, ¿cuál padre? Pero luego, ni siquiera se fijaban, y justamente eso es ni siquiera se fijaban lo que decía el Padre nuestro, y justamente eso es lo que Jesús les dice. Mas ustedes cuando oren, digan así: Padre nuestro, que estás en los cielos. No es terrenal, está en los cielos. Santificado sea tu nombre, eres sobre todo, Señor. Venga a nosotros tu reino, que tus leyes gobiernen nuestro corazón. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dice: hágase tu voluntad como se hace en el cielo, también en la tierra. Qué pasaje de la Escritura. Ustedes oren así: hágase tu voluntad como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. ¿Y quién va a hacer su voluntad? Nosotros. Pero si nos creemos diositos decretando y confesando, hermanos, no. Él sigue siendo soberano aún sobre lo que nosotros oramos. Él puede responder nuestra oración, sí, pero cuando Él quiera. Puede no responder porque no quiere. La manera como Él quiera. Nosotros vamos a hacer su voluntad. Amén. Porque conocemos un poco más sobre la soberanía de Dios en la oración. Pónganse de pie. Cierra tus ojos un momento. Si quieres puedes levantar tus manos como tú gustes. Pero tal vez sean algunas preguntas que tú tenías se han respondido. Cierra tus ojos. Tal vez ahora tú estás diciendo: ahora entiendo. Entonces, no es la voluntad de Dios aquello con lo que yo... Bueno, estás entendiendo un poquito más, ¿sí? Ahora, esto no significa, hermanos, que nosotros no vamos a orar. No, sí. Pero Jesús dijo: cuando oren, digan: hágase tu voluntad. Entonces, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Debo decirles que su voluntad está expresada en las Escrituras. Pero hay detalles, como ciertas maneras de hacer la voluntad de Dios que no están allí, pero que están allí. Por ejemplo, perdonar. Eso allí está ahí implícito. Esa es voluntad de Dios. Pero ¿cómo quiere que tú lo hagas? A lo mejor quiere que vayas ahorita con tu papá, con tu mamá, con el que tienes el conflicto que por tantos años no te has hablado con tu familiar. A lo mejor te dice: mira, ve tú y tu esposa. A lo mejor te dice: ve tú solo. Esos son los detalles que no están en la Biblia. Pero sí está que tú perdones. Y tantas cosas. ¿Quieren que oremos como Cristo enseñó a sus discípulos? Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos. Tú estás en los cielos, nosotros estamos en la tierra, Señor. Nosotros estamos contaminados con el pecado y tú eres santo. Tú eres un Dios autosuficiente, nosotros no. Nosotros tenemos una dependencia cada día de ti, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos, Señor, las cosas que necesitamos cada día. Pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Que aquí en la tierra, Señor, así como en el cielo, que los ángeles acatan tus órdenes, aquí en la tierra nosotros hagamos tu voluntad, Señor. Y es a través de orar y de tener comunión contigo que tú nos puedes decir, Señor,
Ve y vamos. No vayas, no vamos. Habla, hablamos. Calla, callamos. Es así como nosotros nos alineamos, Señor. Entonces ahora podemos entender con mayor amplitud que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que tenemos las peticiones conforme a su voluntad. Te damos gracias, Señor, por lo que has tenido a bien contestar de nuestras oraciones. Pero también te damos gracias, Señor, porque hay otras que no han sido contestadas. Hay otras que la respuesta viene en camino, otras que definitivamente no serán contestadas. De cualquier manera, Señor, te damos gracias. Gracias porque estamos conociendo al Dios soberano, que gobierna, que pone, quita reyes, que enaltece, que empobrece, que humilla, que levanta, que da la vida y toma la vida. Señor, revélate cada día más en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra, Padre. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con la serie La soberanía de Dios. El tema de hoy es el número 7, se titula Su soberanía en la oración. Su soberanía en la oración. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Las circunstancias que rodean al cristiano, como escasez, por un lado, otro tiempo puede ser abundancia, un tiempo puede ser salud, a veces hay tiempo de enfermedad, a veces hay tiempos de bonanza, otros de tempestad, a veces hay hambre, hay estrechez, a veces no, a veces hay peligro, a veces hay seguridad, hay quebrantamiento, hay situaciones de dolor, hay tiempos felices, tiempos no tan felices, pero todo esto y mucho más está bajo la soberanía de Dios. Dios tiene planes soberanos para formarnos a la imagen de su Hijo. Él tiene propósitos bien definidos, ¿no? Entonces, ahí había un propósito muy definido de parte de Dios. Entonces, Dios, aunque oremos, no puede cambiar los propósitos que Él tiene para nosotros. Pero las circunstancias es así. Volvamos a Ana, la que reconoció la soberanía de Dios. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Ella entra al templo a orar y está allí el sacerdote, que era un ministro medio fuera de onda. Estaba desconectado de la comunión con Dios. Era un hombre que no cumplía su ministerio, y ve que Ana entra al templo y está orando y la mira y dice: esta está borracha, dice. Entonces la mujer le dice: no estoy borracha, le dice, no estoy ebria. Lo que pasa es que estoy derramando mi corazón delante de Dios porque quiero un hijo y vengo a su casa a pedirle un hijo. Ahora vamos a ver qué le respondió Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo, ¿qué dije? 17. Elí respondió a Ana y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Te otorgue la petición que le has hecho. Todo mundo deseamos lo mejor para todos, ¿no? Bien. Y ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y él usará cualquier circunstancia para cumplir sus propósitos que él tiene para nosotros. El problema radica en que no conocemos, no entendemos la soberanía de Dios. O cuando escuchamos sobre la soberanía de Dios, no queremos aceptar que Dios es soberano. Entonces nos metemos en problemas. Hubo una mujer en el Antiguo Testamento que se llamó Ana. Esta mujer era estéril y ella anhelaba tener un bebé. Esto es un deseo pues normal.
Y ella hizo una petición a Dios que le concediera un bebé. Pero antes de que ella hiciera esta petición, ella hizo una confesión de la soberanía de Dios. En 1 Samuel, no necesita buscarlo, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, Ana está orando y dice así: el Señor es el que da la vida y el Señor es el que toma la vida, el que quita la vida. El Señor es el que empobrece y el Señor es el que enriquece. El Señor es el que humilla y a otro lo levanta. Entonces, esta mujer tenía un conocimiento de la soberanía de Dios que usted y yo necesitamos tener. Pregunta: ¿podrá mi oración cambiar los propósitos de Dios para mi? Sin embargo, los propósitos de eso seguirán adelante. Las circunstancias, el Señor puede moverlas como Él quiere, ¿sí? Y utilizar cualquier cosa. Por ejemplo, Dios había destinado desde antes de la fundación del mundo que Cristo Jesús fuese sacrificado en la cruz para perdón de nuestros pecados y para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera. Ese era un propósito eterno de Dios, o sea, un propósito que Él diseñó para nuestra salvación, porque Él conocía todas las cosas. ¿Recuerdan cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní orando? Está en una agonía terrible. Entonces hay un momento en el cual Jesús ora de esta manera y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, la voluntad del Cristo humano, del Jesús humano, tenía que alinearse a los propósitos de Dios. A sufrir a nadie le gusta. Y Él estaba en ese momento sufriendo. Pero como Él conocía la voluntad de su Padre, se sometió a la voluntad del Padre. Y aunque Cristo hubiera orado y hubiera dicho: Señor, ¿no hay un plan B? O algo así, el Padre le hubiera respondido: no, formación, madurez y crecimiento. Bueno, antes de responderle, déjeme decirle algo. Una cosa son los propósitos de Dios y otra cosa son las circunstancias que rodean nuestra vida. Los propósitos de Dios son lo que Dios ha establecido hacer con nosotros. Y Él ha establecido la manera de hacerlo. Él tiene metas para nosotros. Y las circunstancias es lo que rodea todo aquello que nos lleve a cumplir los propósitos de Dios. A veces esas circunstancias nos hacen llorar, a veces estamos bien contentos, a veces hay abundancia, a veces hay escasez. Entonces hay una gran diferencia en lo que son los propósitos de Dios y las circunstancias que rodean nuestra vida para que se cumplan los propósitos de Dios. Entonces aquí viene una pregunta: ¿podrá mi oración cambiar los propósitos de Dios para mi formación, madurez y crecimiento? La respuesta es no. No. Pero ahora viene otra pregunta: ¿podrá mi oración cambiar algunas circunstancias que vienen a mi vida, las cuales Dios usa para purificar mi fe, formarme a la imagen de Jesús? ¿Sí o no? Sí.